Muy buenas tardes. Los invito a meditar en la historia de Ruth, no analizando toda la historia en sí misma, sino extrayendo las enseñanzas que contiene. Porque todos los escritos de la Biblia fueron conservados por obra del Espíritu Santo para ser leídos por los creyentes de todas las épocas y para que les ayuden en su propia vida espiritual y su comunión con el Creador. Un matrimonio judío y sus hijos tuvieron que mudarse a una nación vecina, pues Judea estaba sufriendo una grave sequía y escaseaban los alimentos. Sucedió que este hombre falleció y al tiempo sus hijos se casaron con dos jóvenes de ese país, Moab. Pasaron 10 años y estos hombres también fallecieron. Por lo tanto, su madre, llamada Noemí, quedó sola con sus dos nueras y sin hombres que pudiesen darles sustento. Por lo tanto, Noemí les informa a sus nueras que regresen a sus hogares, pues siendo jóvenes conseguirían nuevos esposos para formar nuevas familias y tener resguardo para el futuro. Una de ellas acepta y vuelve a su casa paterna, mientras que la otra, llamada Ruth, le pidió ir con ella tal como está escrito. Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Es evidente que Noemí, su esposo y sus hijos permanecieron fieles a Dios, viviendo en un país donde adoraban ídolos. También condujeron sus vidas amando al prójimo y respetando la ley divina, orando en familia y depositando su confianza en la providencia del Señor. ¿Cómo lograron permanecer fieles sin tener una congregación para reunirse y sin las escrituras para leer y recordar las enseñanzas de Moisés y los profetas en medio de una sociedad atea? De la misma manera que lo hicieron las familias israelitas durante siglos. La educación espiritual en el hogar desde la más temprana niñez y la juventud de sus hijos, hasta el momento que ellos formaban sus propias familias y continuaban el mismo ciclo con sus propios hijos. Hoy en día, en que casi todas las familias cristianas tienen la posibilidad de pertenecer a una congregación y de que sus hijos participen de la escuela bíblica y las clases de confirmandos, está comprobado que no son suficientes reemplazos de la instrucción espiritual hogareña y que el adecuado ejemplo moral de los padres. Este problema de una enseñanza insuficiente que no permite que los niños conozcan bien a Jesús desde sus primeros años de vida atraviesa a todas las denominaciones cristianas. Por la gracia de Dios, sigue habiendo familias en las que los padres comparten con sus hijos la salvación por la fe y la obligación de obedecer los mandamientos. Cuando el Padre Celestial le reveló a Moisés los mandamientos, le dio el siguiente mandato: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Además de establecer que estos mandamientos eran para todas las generaciones de todos los tiempos, les agregó una promesa afirmando: para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de una larga vida. El cumplimiento de la ley divina trae muchos beneficios de paz y tranquilidad de conciencia y evita las consecuencias dolorosas de los pecados propios. Por lo tanto, el creyente puede disfrutar de la vida. ¿Cómo tenemos seguridad de que esos mandamientos dados hace 3.500 años tienen validez hoy en día? Porque Jesús confirmó que la ley debía obedecerse y que es inmutable hasta el fin de los tiempos, afirmando que
No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y también dijo, es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Aún teniendo en cuenta que es verdad que hay casos en que los adolescentes o jóvenes bien educados espiritualmente en su hogar y en la congregación se alejan temporánea o permanentemente, Dios espera que los padres cumplan esa responsabilidad ineludible. La historia de Noemí es un gran ejemplo, pues ella y su esposo habían instruido a sus hijos en la voluntad del verdadero Dios y viviendo los cuatro con fidelidad, lograron que el Espíritu Santo obrase la fe en Ruth. La historia continúa mostrando la fidelidad de Ruth al Señor y a Noemí. Al volver al Belén, estuvieron con un familiar del fallecido esposo de Noemí, llamado Boaz, un hombre honesto y pudiente. Noemí era dueña de unas tierras de su esposo, por lo que necesitaba tener un nieto para que cuando ella falleciese, heredase esas tierras. La otra condición legal era que Ruth debía casarse con un familiar directo de su ex esposo para que las tierras permaneciesen en la familia y ella tuviera un sustento para el resto de su vida. El libro finaliza contando cómo Dios bendijo la fe de Ruth. Así que Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor, este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama, y es para ti mejor que 7 hijos. Y en el versículo siguiente, el autor destaca que este niño fue llamado Obed y fue el abuelo de David. En los evangelios de Mateo y Lucas comprobamos que esta creyente extranjera está en la línea genealógica de Jesús, igual que Rahab, su suegra. Con distintos acontecimientos, el Padre Celestial, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, fue anticipando que con la llegada de Cristo a este mundo, la Iglesia se extendería a todas las naciones. Una de las principales enseñanzas de esta historia es comprobar cómo Dios guía la vida de sus hijos para que todos sus actos redunden en beneficios espirituales que afirmen la fe. Ruth llegó a Belén, viuda y extranjera, sin ningún sustento, pero permaneció fiel y fue bendecida con una nueva familia. Y por esa fidelidad, al fin de sus días, recibió la corona de la vida. Amén. Oremos. Nos presentamos en este día ante ti, Creador y Preservador de todas las cosas visibles e invisibles, para darte gracias por las innumerables bendiciones que sin méritos de nuestra parte te has dignado concedernos. Te agradecemos por tus dones y por el consuelo que nos sostiene en todo momento de nuestra peregrinación en esta tierra. Te damos gracias porque en tu palabra y en los sacramentos encontramos perdón y una nueva vida después de la muerte. Oh Dios, que derramas tu luz sobre los justos, quita nuestras dudas e incertidumbres y concédenos por tu gracia el anhelo de hacer tu voluntad, de modo que guiados por tu Espíritu sigamos el ejemplo de servicio humilde y consagrado que nos dejó el Señor. Derrama tu amor en nuestros corazones para que te amemos y a nuestro prójimo con todas nuestras fuerzas. Concédenos esto por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, los guarde de día y de noche hasta el fin de los tiempos. Amén.